Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio. Bienvenidos a una nueva temporada de El Hombre de la Bolsa. El programa que acerca al hombre común las alternativas de inversión que utilizan los especialistas. El programa plantea un cambio cultural para que el argentino deje de temerle a la bolsa y que su ahorro se encauce a mejores destinos. Con bloques educativos sobre finanzas personales e información financiera simple y sencilla para invertir. Conducido por los especialistas en mercados de capitales Alejandro Bianchi y Matías Tanoni. Bienvenidos a un nuevo programa del Hombre de la Bolsa, transmitiendo como siempre desde aquí el acomodadísimo barrio de La Recoleta para toda la provincia de Buenos Aires, el programa más escuchado de los mercados argentinos en todas las sociedades de bolsa, casa de cambio, bancos, financieras, están ahí escuchando, y los que están volviendo a casa también, para sentir, como les digo a mis esbirros financieros, que el Central bajó de nuevo su tasa de referencia. 27.25 la tasa de referencia del Central, en línea con la reducción también de tasas en Lebacs, esperado por el mercado, no es sorpresa, y el Banco Central diciendo que tiene todavía espacio para bajar en función de que la inflación núcleo, que es lo que mide el Banco Central, recordemos, la inflación se puede medir como la inflación total, o le podés quitar la parte más volátil de los movimientos inflacionarios, entre ellos, por ejemplo, las variaciones de tarifas podés cambiar para saber cuál es la inflación sin el impacto tarifario, aunque después en el bolsillo lo sentimos todos, el impacto tarifario. Bien, la cuestión, el Banco Central dice, con la tasa actual tenemos aproximadamente una tasa real del 10,25%, y esa tasa la juzga muy elevada. Recordemos, conseguir un 10,25%, por ejemplo, en dólares en los mercados internacionales, es muy difícil en un mundo que recién empieza a salir de las políticas de tasa cero, por lo menos en los Estados Unidos, en donde empiezan recién a acelerar un poquitito, o empiezan a salir de una tasa que estuvo durante muchos años en 0,25, 0,50, y donde se rompió ese principio financiero fundamental, que es que el dinero tiene un valor en el tiempo, igual que si lo tiene en Argentina, con una tasa real del 10,25%. Todavía conviene aprovecharla. Probablemente esta señal que está dando el Banco Central es para que los inversores empiecen a interpretar que va a seguir bajando la tasa, y para incentivarlos un poquitito a que alarguen sus plazos en las próximas licitaciones. Así que probablemente las licitaciones que se están por venir del Central veamos mayores montos colocados a tasas más altas, y esto me trae a la mente los comentarios del portfolio manager de Axis, que a fines del mes de diciembre del año pasado nos decía que él esperaba que la tasa de no la tasa de inflación, sino la tasa de política monetaria del Central quiebre a la baja la zona del 28% en los primeros meses del año 2018. La pegó. Felicitaciones a los muchachos de Axis, la verdad es que estuvieron muy atinados con la reflexión, y bueno, lo que cambió un poco es el movimiento también que se espera para el fondeo de Argentina en los mercados internacionales. Recuerden, Argentina se venía fondeando en dólares afuera, y ahora, a partir de movimientos que hubo obligando a las compañías de seguro a financiarse o a colocar en realidad en otro tipo de instrumentos y no en Lebac, los está obligando a financiar de alguna manera al Tesoro Nacional. Entonces es de esperar que el Tesoro vaya a buscar en el mercado local estos dineros y no que los vaya a buscar en el mercado internacional.
Baja de tasas por un lado, financiamiento en el mercado local por el otro, el público inversor que dijo, bueno muchachos, acá va a haber un dólar más alto, en línea con este nuevo objetivo de 15% para la inflación este año. El mercado lee que va a haber por lo menos 16,5, y todo el mundo salió a comprar dólares. El dólar llegó hoy a 19,60 para la venta en las casas de cambio. Y con este bonito dato presento a mi compañero de fórmula, el Tano Matías Tanoni. Tano, ¿cómo andás? ¿Compraste dólares antes de que suba? ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Antes de la lluvia se veía que el dólar seguía, el dólar subió. Vemos que es una semana difícil, vemos que el año está bastante movido. Picante, vos un año comentabas picante. Que la tasa bajó 75 puntos porcentuales, pero bueno, ya venía bajando la semana pasada y prácticamente digamos que el objetivo del central va a ser... no sé si un poco más en concordancia con lo que quería el Tesoro, bajar un poquito esta tasa para desalentar, ¿no es cierto? Para poder cuidar un poquito, conjugar con la inflación, pero seguir tomando, ese es el equilibrio, ¿no es cierto? Tomando deuda de esa forma. Claro, hay un equilibrio también que tiene que ver con que el central tiene que ayudarlo un poquitito a Duhovne a que la economía despegue, ¿no? Porque este año tenemos que bajar otro punto más el tema del déficit. Recordemos, Duhovne baja de a 1 punto el déficit año a año, y con menor gasto del Estado, obviamente el crecimiento tiene que venir por otro lado. Un tipo de cambio más alto nos hace un poquito más competitivos, va a mejorar la balanza comercial, va a haber un poquito más de exportaciones, quizá un poquito menos de importaciones, y eso nos va a sumar algún puntito por ese lado, ¿no? Sí, pero no te olvides que eso también va a generar un puntito más de inflación también. O sea, es el regular, el tipo de cambio, es ese juego, ¿no es cierto? Favorecer a la productividad o cuidar un poquito la inflación. Está claro, sí, es un trade-off. O vamos al crecimiento y apostamos al crecimiento, o vamos a la inflación y volamos de inflación. Bueno, la inflación no va a volar por los aires. Sigue siendo un proceso de desinflación, pero como todo en este gobierno es un proceso de desinflación gradual. Uno quisiera de pronto ver este año ya una inflación por debajo de un dígito, pero recién la expectativa está que en 2019 tengamos una inflación más cercana al 9%, ¿no? Bueno, así vamos a ver, vamos a ir caminando todo este año viendo las vicisitudes del dólar, de la inflación, de las tasas. Y bueno, tenemos un invitado, Ale. Sí, tenemos un invitado de lujo. Realmente un gusto estar en contacto con Claudio Jacqueline, prosecretario de redacción de el diario La Nación. Claudio, ¿estás en línea? ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí en contacto contigo. Bienvenido al Hombre de la Bolsa. Nos va muy bien, porque ya habíamos comprado dólares. Bien, gran decisión. Yo me dormí, lamento, así que no estoy tan bien. ¿Cómo están los ánimos por allí? Hay mucho interés de los lectores en los temas de economía, ¿no? Cada vez que el dólar sube en este país, hay demanda para eso. Somos dolarfílicos, claramente, y por supuesto que los lectores ven dólar que se mueve y se mueven ellos para saber qué pasa, para comprar, para ver qué es lo que va a pasar con su bolsillo, qué es lo que va a pasar con la inflación, y por otro lado, ver cómo se evalúa esto en términos de todo el impacto que tenga para la economía, ¿no? Ustedes desde allí, ¿qué están viendo respecto de digamos, las noticias que viene generando esta reunión de los 4 grandes de la economía argentina, ¿no? Peña con Duhovne, con Caputo y con Sturzenegger juntos en una mesa? ¿Lo juzgan positivo esta reunión? ¿Creen como algunos? Hay gente que criticó, ¿no? ¿Qué hacía Sturzenegger en una mesa donde supuestamente tiene que ser independiente?
Bueno, primero yo creo que sobre ese punto hay por lo pronto una contradicción del gobierno. El gobierno se pasó todo un año diciendo nosotros no nos metemos con la meta de inflación que fijó el Banco Central y con las tasas porque el Banco Central es independiente y ratificamos la independencia absoluta del Banco Central y por lo tanto la autonomía de su presidente Federico Sturzenegger. Este fue el credo que predicó durante todo el año pasado el gobierno. Finalmente, a fin de año, lo que vimos es que intervino, que aparte ya se sabía que esto era, que todos los días había el reporte de Sturzenegger al presidente, digo, todas estas cosas que todos conocíamos. Finalmente, el año pasado, puesta en escena, que concretó él, bueno, somos independientes pero no tanto, ¿no? Este primer punto. Segundo punto, lo que está claro, y lo que hoy hablando con algunos altos funcionarios de la Casa Rosada, lo que te decían es que se hizo, bueno, reafirmar la doctrina del gradualismo. Y en esa doctrina del gradualismo, un poco lo que decían ustedes, y en ese trade-off que mencionaban, es que se eligió apostar a movilizar el crecimiento a costa de ralentizar un poquito la baja de la inflación. Esto es claramente lo que asumen en el gobierno. Lo que dicen es que después del golpe que recibió Federico Sturzenegger, teniendo que poner la cara y asumir que su meta inflacionaria no iba a poderse cumplir, que iba a tener que modificar y bajar la tasa, como ya por segunda vez acaba de hacer, asumió el golpe y el equipo está funcionando. Esto es lo que transmiten desde la Casa Rosada. Lo concreto, lo que acabamos de ver hoy. El dólar que sube, la meta de inflación que va a tener que ser corregida de vuelta y la apuesta a, como ustedes decían, a que se reactive la economía. Esto es claramente por lo que optó el gobierno en este trade-off donde todo no se puede y lo que se puede es lo que acabamos de ver. Perfecto, Claudia, eso es lo que estás viendo. Para adelante, ¿lo ves posible? ¿Ves que realmente va a empezar a crecer o va a seguir creciendo el país en los términos de crecimiento? ¿En qué rubro? ¿En la construcción? ¿En dónde crees qué rubro crees que más puede llegar a crecer el país? A ver, habrá que ver varias cosas que es lo que tiene que ver con el impacto que tengan algunas cosas que son también consecuencia de lo que está pasando y que tiene que ver con la inflación. Una, paritarias, ¿qué va a pasar ahí? ¿En qué sectores las paritarias van a estar por encima de la pauta de inflación? ¿Dónde se va a aplicar la cláusula gatillo? ¿A qué actividades le va a impactar el tema de la importación de capitales con el aumento del dólar? Porque hay actividades que van a tener un impacto cuando tengan que importar capital. Con lo cual, es decir, es muy probable que la construcción siga en el ritmo que viene. Ahora habrá que ver cómo va a ser el impacto sobre los créditos. Baja la tasa, pero por otro lado sube el dólar, y eso habrá que ver en algunos insumos cómo esto impacta, y algunas otras industrias donde también habrá que ver. Hay que ver también, por otro lado, que las previsiones son de un mejor crecimiento de la economía de Brasil, y como sabemos está muy atada nuestra economía a lo que pase en Brasil, y con algunas industrias como por ejemplo la automotriz, donde tiene fuerte impacto el crecimiento de Brasil. Claudio, vos me mencionabas un punto clave que creo es una bisagra, ¿no? Siempre en los años y que tiene que ver mucho con lo que podamos esperar para la inflación en la segunda parte del año, que es el tema de las paritarias, ¿no? Y el acuerdo con los gremios. ¿Vos creés que esta suerte de caza de brujas a los gremialistas va a ser efectiva, que va a mejorar quizá el poder negociador del gobierno? Mira, yo lo que creo es que acá hay una situación que es bastante clara. Primero, el gobierno no está haciendo una cruzada moral contra los gremios. El gobierno ha adoptado también en esto gradualismo y pragmatismo. Yo diría que si este gobierno algo lo define es pragmatismo, no principismo. La idea de que este es un gobierno principista me parece que es una premisa equivocada. Con lo cual, ¿qué hace? Bueno, a los que tiene muy fuera de la banquina, ya en la cuneta, deja que todo avance. Balcedo, el Caballo Suárez, de otros casos que son irredimibles, no hace nada. ¿Cómo divide las cosas? Divide hoy el escenario en tres: los amigos, que son hoy los gordos, que ya le dieron una prueba de amor la semana pasada, porque cuando pasó lo que pasó con el escándalo del ministro de Trabajo, Jorge Triata, salieron a bancarlo. Como dijo claramente Héctor Daer, que fue el que salió a bancarlo, le dieron respaldo y como prueba de amor, que era lo que te decía antes, lo que hicieron fue vaciarle el asado a Barrio Nuevo. Le escupieron el asado, literalmente.
Este es el hecho. Entonces acá tenés a los amigos, los gordos. En ese esquema tenés ahí a Cavalieri, tenés a Gerardo Martínez, tenés a Andrés Rodríguez, tenés a José Luis Lingeri, tenés a Hueso Campo. Digo, estos son los que hoy están jugando con el gobierno, bancan al gobierno y le pidieron al gobierno explícitamente no lo toquen a Triaca. Este fue el pedido. Después tenés lo que ellos denominan los adversarios circunstanciales. ¿Quiénes son? En ese lugar está Luis Barrio Nuevo y Hugo Moyano, y sobre todo, ya bordeando entre los adversarios y los enemigos, que es el otro segmento en el que se divide el sindicalismo, a Pablito Moyano. Hugo hace equilibrio entre adversario y enemigo, un poco está él con Barrio Nuevo jugando ese rol de adversario circunstancial, donde pega para negociar en la máxima histórica del sindicalismo plasmada por Bandor, y el tercer sector, que son los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? La CTA, la CETERA, ATE, los docentes bonaerenses con Baradela a la cabeza, esos son los enemigos. Con esos, ellos dicen, con ellos no hay nada que hacer, que la justicia actúe. Que la justicia actúe, exactamente, que la justicia y la AFIP, con el argumento, y ahí aplican también la máxima de Moyano, así como Moyano te dice muchas veces, les dice a ellos, yo a Pablo no lo controlo, el gobierno tiene su propio Pablo Moyano, que se llama Alberto Abad. Yo a Alberto Abad no lo controlo. Y entonces la AFIP sale y hurga, y encuentra cosas. Y entonces cuando encuentra cosas pasan a la justicia. O la UIF, que también encuentra cosas vinculadas con números que no cierran, patrimonios que no son explicables, gastos que no pueden justificarse. Sí, es bochornoso, ¿no? En algunos casos el aumento patrimonial injustificado a costa, digamos, de la supuesta defensa del trabajador, y que está un poco también explicada. Yo tenía un profesor en la facultad que decía que el modelo, digamos, inflacionario argentino es una de las pocas cosas que justifica la existencia de los sindicalistas, porque si no hubiese inflación no tendrías que tener, digamos, a uno de estos gordos atrás que te pelee las paritarias año a año, sino que tendrías, digamos, un salario, un movimiento, digamos, por tu capacidad real, normal, y no tendrías que tener a alguien que te defienda de la inflación, digamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que vos tenés es un esquema en donde desde hace 60 años lo único que han tratado todos los gobiernos es de tener al sindicalismo como aliado en función, y esto incluye en gran medida a las dictaduras militares, que fueron las que más poder le dieron a los sindicatos, particularmente la dictadura de Onganía, que es la que creó la ley de las obras sociales, que es la caja real de los gremios. Entonces, lo que vos tenés 50 años de gobiernos que tienen el temor a la pérdida de popularidad o la falta de legitimidad de origen, como ocurrió durante los 18 años de proscripción del peronismo, que encontraban una búsqueda de legitimidad en la relación con el sindicalismo y en darle poder a los sindicatos. Es decir, crearon una estructura de vínculo espurio entre el Estado y los gremios que lo que ha hecho es engordar a esos gremios y debilitar el poder del Estado para actuar en función de esto y de los demás actores de la economía. Entonces, hoy lo que tenés es un esquema que está muy pervertido, muy corrompido, en el sentido más estricto de la palabra, me refiero no a corrupción personal, sino que el sistema está corrompido, entonces la dependencia de los gremios es muy alta. ¿Qué empieza a verse acá? Lo que empieza a verse es que las máximas, y esto es lo que te dice el gobierno, hay dos máximas que el gobierno no está dispuesto a negociar, lo que tenga que ver con productividad y lo que tenga que ver con competitividad. Esas dos cosas que hoy son las que impiden en gran medida que la economía argentina sea una economía competitiva, es lo que no van a negociar con los sindicatos. Y por eso es que hay muchos sindicatos a los que no le hurgan en el patrimonio, o a muchos sindicalistas no le hurgan en el patrimonio, ni los persiguen en términos éticos ni de transparencia, en la medida en la que se avengan a firmar algunos convenios de competitividad. Y ya lo vimos el año pasado, que pasó con el sindicato de los mecánicos, el ESMATA, y con el de los petroleros. En los dos sindicatos no es que no falten algunas situaciones bastante poco transparentes, pero lo que se avinieron es a firmar convenios de productividad o de cláusulas que
pongan alguna racionalidad a los convenios laborales. Entonces, este gobierno lo que ha hecho es apuntar a eso. Ahora, va a tener que empezar también a desmontar lo otro, porque lo otro también implica un gasto enorme, no solo de competitividad, sino un gasto para el Estado, porque todo el sistema que tiene que ver con los subsidios y con las obras sociales implica un costo para el Estado que es enorme y que está vinculado con el déficit fiscal. Perfecto. ¿Y cómo se termina, Claudio, todo esto? Vos decís que empezó hace tanto tiempo, dándole las obras sociales, avanzaron, se tomaron su mano, después su muñeca, su codo, y ahora están negociando igual a igual, diciendo, bueno, si yo te respeto la competitividad, vos no me tocas acá. Si supongamos que eso sea, ¿no hay una forma de cortarlo más de cuajo? ¿En otros países es así? ¿Cómo se avanza con esto? Primero que en pocos países hay una estructura sindical como tiene la Argentina, donde la ley de asociaciones gremiales es la que tenemos y la que privilegió durante muchos años, y después la Corte empezó a hacer fallos en contra, que fueron en contra del sindicato único. Digo, hay muchas cosas que hacen que este sea un entramado muy complejo de desactivar, que hay un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso para poder avanzar sobre ese sector, y que, por otro lado, tiene los problemas de ser visto como un gobierno que quiere quitarle los derechos a los trabajadores. Entonces hay una posibilidad política de llevar a cabo algunas prácticas. Ahora, creo que hay dos realidades que son las que van empezando a poner en caja un poco esta situación. Una es si la justicia sigue avanzando sobre algunas situaciones que son manifiestamente irregulares. La segunda es si la AFIP también sigue hurgando sobre patrimonios, movimiento de cuentas. La tercera, si la UIF sigue viendo que hay situaciones que hoy entran dentro del lavado, como se vio y como disparó el caso Balcedo, que es por el cual se llegó, porque había un blanqueo de dinero y el cual se llegó a esa situación, o el caso de la UOCRA, que es el tercero. Y el cuarto es una realidad de la economía. Hoy la economía está imponiendo que hay transformaciones en las que uno puede gustarle mucho los sombreros, pero los sombreros no se usan más y van a dejar de fabricarse. Y a uno le podrá gustar mucho el fordismo en las fábricas de trabajo, pero los robots se van a imponer por sobre los trabajadores. Entonces, o te quedás sin afiliados o buscas una manera de que el sector crezca y entonces puedas sostener los afiliados, pero haciéndolos más productivos. Claudio, te llevo de nuevo más al mercado. Hoy el dólar 19.60, y vos mencionabas, ¿no? Medio con incomodidad estaba ahí sentadito Sturzenegger, por lo menos es la impresión que me dio a mí en diciembre del año pasado, y ahora quizá está encontrándole la vuelta de empezar a poder explicar a partir de los datos de desinflación, en la inflación núcleo, por qué esta movida hacia abajo en las tasas de interés. ¿Vos crees que realmente se la cree Sturzenegger, que está convencido de lo que está haciendo, que lo convencieron? Y si no es así, ¿cuánto puede durar ahí en esa posición? A ver, te digo lo que yo recibo, lo que escucho, la información que me llega. La información que me llega es que lo aceptó con mucha incomodidad, que se resistió todo lo que pudo a lo que ocurrió en diciembre, y lo que me dicen es que después de esa situación entendió las razones, entendió el cambio de esquema de menos de obsesión por la inflación y más preocupación por el crecimiento, y que en función de esto empezó a actuar, que se integró al equipo, que antes era un solitario, que jugaba solo, un solista que le gustaba jugar ese rol, que era más Schwarzenegger que Sturzenegger, si querés. Era el duro, ¿no? Después de que se fue Pratt Guy, quedó como el pilar duro dentro del equipo económico, ¿no? Definitivamente. Ahora, ¿qué te dicen en el gobierno? Y está bueno la mención que haces a Pratt Guy. La diferencia con Pratt Guy es que Pratt Guy era un individualista decidido a no jugar en equipo, y que tampoco aceptaba el liderazgo absoluto, sobre todo del presidente y después del jefe de gabinete. No es este el caso, es un jugador de equipo, es un jugador que, más allá de que él tiene vocación solista, es
parte de un equipo, él sabe que es parte de un equipo, él no tiene vida propia fuera de este equipo, y que entiende cuáles son los límites políticos que tiene. Esto es lo que te dicen todos, y esto es lo que de alguna manera admiten, que es lo que él terminó admitiendo. Y yo creo que además acá me parece que hay que entender que ha habido algunos jugadores dentro de segunda línea, dentro del gobierno, que han aportado solidez técnica para hacerle entender y para discutir de igual a igual con alguien que no tenía nadie con quien discutir. Y entonces a la tríada esta que forman Peña, Quintana, Lopetegui, y a la que como par se suma Duhovne, yo creo que hay también que prestarle atención a un economista que es asesor, que está muy cerca y que todos consideran un gran técnico, que es Vladimir Berring. Y me parece que han encontrado ahí una forma de, sentarse a la mesa con un tipo de una enorme solidez técnica como es la de Sturzenegger, pero bastante cabeza dura y solista, para discutirle de igual a igual. Y le hicieron ver tanto las necesidades políticas como las posibilidades técnicas que había para hacer lo que se está haciendo. Me parece que es esto así como se llegó a esta situación, por eso me parece que hoy lo vimos un poquito más cómodo y un poquito más suelto y decidido a avanzar en este proyecto, ¿no? Está claro, ¿no? Hubo como un cambio de actitud, parece, ¿no? Está más sólido, ahora me parece más convencido, más sólido, defendiendo 10,5 que es la inflación real, que no puede ser, que está todavía muy alta, y que defendiendo todavía el espacio para algunas bajas adicionales. Y es muy interesante esto que vos comentás, porque está claro, ¿no? Muchas veces lo excelente es enemigo de lo muy bueno pero posible, ¿no? Acá no solo se juega en el terreno económico y sobre todo en el terreno monetario, que es quizá donde Sturzenegger tiene la formación más fuerte, sino también en el terreno político y en el terreno fiscal, ¿no? Que es otra de las grandes patas o falencias de este modelo, ¿no? Definitivamente, y el de la macroeconomía, donde si vos lo que tenés que mirar es a dónde vas a apostar el crecimiento, y vos lo que estás haciendo, y lo que te dicen todos es, a mí me conviene más estar poniendo la plata todos los meses a plazo fijo o en Levax antes que ponerla a producir, bueno, está muy claro a dónde estabas yendo. Yo creo que lo que jugaba ahí Sturzenegger era, por un lado, él parecía poner en juego sus valores técnicos y su persona detrás de esos valores, o sea, con lo cual era cualquier cambio era una derrota. Me parece que consiguió digerir que después de lo que pasó y que algunos lo vieran como una derrota, parecen haber hecho un buen trabajo de coaching hacia adentro, empezar a asumir que era parte de un proyecto y que los demás explicaran, es cierto, le concedemos a Federico que la inflación no va a bajar como se esperaba, pero que nosotros estamos apostando. Entonces este cambio en el relato, y acá volvemos a darnos cuenta de lo importante que es la posibilidad de tener un relato, lo alivió de esa carga que él tenía. Bueno, ¿el relato cuál es? Sí, es cierto, vamos a tener más inflación, pero apostamos a crecer. Y se acabó el problema, terminamos con los complejos. Está muy bien. Muy bueno. Claudio Jacqueline, prosecretario de redacción del diario La Nación. Claudio, te agradezco muchísimo tus comentarios, los felicito realmente porque nosotros aquí desde nuestra humilde posición con el hombre de la bolsa siempre tratamos de acercar buena información para que los inversores puedan decidir en qué invertir y cómo ganarle a la inflación y defender sus ahorros, y la verdad que desde allí, desde La Nación, son, creo que de las instituciones que más democratizan la información en la Argentina. Realmente muy buenas las bases de datos, yo muchas veces las uso, que tienen con datos de inflación, de crecimiento, comparativos, las infografías que sacan, bueno, las notas ni hablar, así que mis felicitaciones. Y agradezco que esto sea por radio, así no me ven que me
me pongo colorado. Bueno, está muy bien. Está bien. Te dejo un último minuto para que nos des una última visión de qué es lo que venís sintiendo, digamos, allí en la redacción respecto de lo que se puede venir en este 2018 en términos de crecimiento y en términos de reformas y cambios que se están dando en la Argentina. Mira, lo que se percibe, a ver, yo creo que lo que he percibido en estos días con el retome de la actividad del gobierno es muy claramente, tienen claro, van a tener 3-4 meses complejos porque va a tener conflictividad gremial, social, porque la inflación va a seguir siendo alta, porque el impacto de las tarifas va a ser alto, y va a haber estos vaivenes con que se acomode a encontrar a su nivel el dólar, de estas cosas, y que la reactivación de la economía obviamente todavía va a seguir siendo dispar. Esto me parece que es el escenario que vamos a ver con mucha claridad. Van a ser 3 o 4 meses y el gobierno le preocupa ver cómo los traspasa y cómo aborda esta situación. Me parece que esto es lo que estamos viendo. Hay que ver si estas señales que está dando el gobierno consiguen atraer la inversión que necesita, y esto también es fundamental porque en estos 3 o 4 meses se va a jugar mucho el proyecto de reelección del gobierno. En ese sentido, el gobierno va a evitar proyectos que sean muy traumáticos. De hecho, ya lo vimos con la reforma laboral que ha sido descuartizada, que va a ir muy por partes, y que va a haber mucha acupuntura. Van a tocar puntos para tratar de modificar el todo, pero no van a atacar el todo, a diferencia de lo que pasó el año pasado. Las 2 reformas estructurales con las que dieron la pelea que dieron y generaron los conflictos que generaron, no vamos a tenerlo este año, y van a aplicar en ese sentido gradualismo extremo para llevar adelante este proyecto que les permita bajar la conflictividad en algún momento, apuntar al crecimiento y tener el Congreso como una caja de resonancia de mucha más baja intensidad que la que tuvo el año pasado. Bueno, muy bien, muchas gracias, Claudio Jacqueline, prosecretario de redacción del diario La Nación. Meses moviditos se nos vienen para aquí a la Argentina, y me gustó ese quote, acupuntura política de parte del gobierno con mucho gradualismo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudio. Te mando un abrazo. Vamos a un breve corte y seguimos con más El Hombre de la Bolsa. Pueden dejarnos sus consultas vía Twitter con el hashtag El Hombre de la Bolsa o a nuestros perfiles @aleebianchi o @tanonimatías. Transvan, logística avanzada para almacenamiento y distribución de productos. Entre nuestros servicios contamos con logística integral, recepción de mercadería, almacenamiento, administración de stock, picking, servicio de distribución urbano y nacional, clearing bancario, realizado en sacas o bolsines debidamente presentados entre sucursales de bancos y sus casas centrales. Envío de cartas simples, seguimiento online y servicios rápidos 24 horas. En Transvan contamos con más de 15.000 metros cuadrados de depósito. A donde desees llegamos. Contamos con sucursales en todo el país. Comunicate con Transvan. En Buenos Aires, al 4552-2692. En Rosario, al 457-4865. En Córdoba, al 456-3963. O por mail a tvooperaciones@transvan.com.ar. MNT Advisors, un equipo comprometido con la transparencia, la dedicación y la búsqueda de la excelencia. MNT Advisors, el nexo entre usted y el mercado de capitales. Carteras administradas, fondos comunes de inversión, financiamiento pymes y todos los productos del mercado. Trabajamos con las principales compañías del sector, agentes productores bursátiles matriculados en CNB. Encuéntrenos en mntadvisors.com. You have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it.
Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just up? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. So quit my wife because it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just Seguimos con más El Hombre de la Bolsa. Tano, qué lindo programa que estamos teniendo, ¿eh? Claudio Yacolín, me gustaron mucho las opiniones. Cómo te baja, ¿no? El hecho de tener información, saber cómo se manejan las cosas, ¿no? Detrás de bambalinas. Pensar que está en una redacción muy importante, ellos hablan con altos funcionarios, es el diario más importante, uno de los diarios más importantes de la Argentina, ¿no? Está en un puesto muy, muy bueno. Tener esa información es muy interesante. Y ahora tenemos a otro número 1. Sin dudas. Número 1 total, CFA Charter Holder, socio fundador de Delfos Investment, Leo Quialba. ¿Estás en línea, Leo? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Hola, Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué placer y que aguante acá en enero todos trabajando. ¿Cómo va, Leo? ¿Estás haciendo plata con el dólar o no? ¿Estabas en dólares? Mira, ¿O venías más en Levax? Dolarizar, la sufrimos, yo te digo, en noviembre me llamaron, hacían cola para pegarme. Y ahora hacen cola para llamar, para que pases, digamos, que una vez que se dio el movimiento ya empezás de nuevo a especificar. Y yo creo que estás en zona de especificación, no de dolarización. Claro, ahora hay que darse... ¿Vos ves que ya se dio el overshooting del tipo de cambio? ¿19.60 es para salir o hay que esperarlo que toque 20 o un poquito más? Mira, ese es el minorista, viste que el mayorista está más ahí en 19.30. Yo creo que vamos a estar en 19 más menos 50 centavos. Y esa es la nueva zona. Es cierto que estamos siempre, diciembre, enero y febrero son meses complicados para el billete por la sobredemanda de turismo, la falta de liquidación del campo. Este año además tenemos la particularidad de la baja de retenciones mensuales que hace que se demore mucho más la oferta. Entonces puede llegar a haber un poquito más de ruido, es muy difícil saber cuál es el máximo o el mínimo, por ello me gusta hablar de zonas. Y también hay una anticipación, ¿no?, del público inversor. Tienen que ponderar más en la cartera que los dólares,
Y no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Aquí hay que ver dentro de 3 meses dónde está el dólar y dónde estás vos leyendo tasa. O sea, vos decís, de a poquito ir desarmando posición en dólares para ir entrando en Levax de nuevo. Sí. Y en esa, digamos, en ese circuito, ¿no? Porque da la sensación que también el central señaliza y dice, vienen más reducciones de tasas con esta, digamos, tasa real tan positiva del 10,5%. En esa señalización, ¿vos te animás a ir más largo en las licitaciones o seguís privilegiando el corto? Hoy están descontando una tasa a fin de año bastante baja. Si te querés ir largo, me parece que hay que ir más por los fideicomisos. Ajá. Parte larga más por fideicomisos, parte corta sigo más en Levax. Más por el fideicomiso que ajusten por qué. Por ser, hoy vienen con un por badlar, por qué cosa. Ajustan por badlar, pero tienen un piso. Entonces, en un escenario donde supongamos que se cumple lo de Sturzenegger y realmente puede bajar las tasas fuertes, tenés un piso garantizado que resulta interesante. Ok, y vos también ves... También está como de moda pegarle a Sturzenegger, ahora baja las tasas porque lo obligaron. Cuando subía las tasas le pegaban, cuando baja las tasas le pegan. Entonces, antes hacíamos fila para decir que era una barbaridad tener una tasa de interés real de 10 puntos. Ahora hacen fila para pegarle porque tuvo que ceder a la presión política. Claramente el manejo del central durante el año pasado fue horrible. Si hay una cosa que el central tiene que transmitir es confiabilidad, baja de volatilidad, ser muy claro en sus discursos, no todo lo que fue ese trabajo arduo de Greenspan y Bernanke en Estados Unidos con la política comunicacional. Acá el directorio del central se ha equivocado durante todo el 2017, primero exagerando con bajas tasas, después exagerando con tasas altas, y eso es lo que le quitó un poco de credibilidad. Pero yo creo que hay margen como para que pueda recomponer algo de esa credibilidad e ir en lo que ya todos sabemos, algo muy gradualista, eliminando los problemas que aquejan al país. Dentro de ellos está la inflación. De alguna manera puede decirse que en el 2017, al igual que ahora, también jugó una ficha más política que económica el central, porque la tasa excesivamente baja al principio del año era para que la economía llegue a las elecciones, pues si no, el resultado quizá era muy distinto. Y después la excesivamente alta no le alcanzó porque ya se le terminó el año, ¿no? Es una lectura que más se hace, que es el rol que jugó el Banco Central en las elecciones. Sí. Está claro cuando uno dice, o estos tipos realmente vivían en otro planeta y le erraron mal, y a cualquier otro profesional, supongamos un médico, que la pifia así, y yo creo que lo echan. Pero bueno, acá le salvaron el pellejo, y me parece que en parte tiene que ver con esto de que es un banco central con mucho más prestigio que el anterior, con mucho mejor nivel de profesionales y demás, pero no está abstracto del poder político. Me parece que en ese sentido Sturzenegger es mucho más pro y cambiemos que lo que muchos creían que por ahí era. Bueno, Leo, y ya, cambiando un poquito de rubro y de país, ¿está pasando algo en Brasil o está por pasar algo importante? Bueno, vos sos un tipo que estudia Brasil y que sabemos y estás muy empapado en esto. ¿Qué va a pasar con Lula en Brasil y cómo puede pegarnos a nosotros como país? Mira, ahí lo interesante en el análisis es primero los datos objetivos. Para el que no está al tanto, un tribunal, digamos, federal regional va a revisar la decisión del juez Moro. El juez Moro de primera instancia lo encontró culpable a Lula y le dictó 9 años de prisión. El tribunal, o sea, uno apela y va al tribunal. Este tribunal, de los 77 casos que ha juzgado de Lavallato, solamente en 5 ha, digamos, revertido la sentencia de primera instancia.
Con lo cual, las probabilidades, si uno mira lo que ha sucedido en los últimos 4 años, están más en favor de que se confirme lo dictaminado por el juez Moro. Es decir, que Lula no saldría victorioso. Además, el juez Moro es un tipo, por lo que uno ha leído y estudiado, que en su historia los tribunales superiores muy pocas veces han revertido su sentencia, porque son muy firmes, siempre se alinean con la doctrina y la jurisprudencia de los tribunales superiores. O sea, no es un juez que innove o se le ocurra dictaminar de diferente manera. Un tipo que tiene cierta línea. Entonces, si uno mira la historia, como nosotros miramos los gráficos, ¿no?, y los balances, uno tendría a decir Lula mañana es hallado culpable. Y ahí entramos en los detalles. Si es 3-0, son 3 jueces los que votan. Uno de ellos además es muy amigo del juez Moro. Por eso Lula lo recusó y bueno, etcétera. Son 3 jueces que están considerados como muy rigurosos. Si es 3-0, 3 votos en contra de Lula, las chances de Lula candidato se reducen enormemente. Puede y está poniendo un habeas corpus al Tribunal Superior, pero yo creo que está comprometido. Si en cambio la votación es 2-1, o sea, pierde Lula, pero 2-1, hace un gol sobre la hora, ahí la situación se complica un poquito para los jueces. ¿Por qué? Porque la sentencia en segunda instancia no queda firme, sino que se tiene que armar un tribunal entre, no me quiero tampoco ir por la rama, pero entre 2 tribunales de segunda instancia se tienen que juntar en plenario y entre todos dictaminar cómo digamos encuentran el caso. Entonces, para ir a los bifes, si es 2-1, la sentencia de segunda instancia no está firme. Si no está firme la sentencia de segunda instancia, entonces Lula puede ser candidato. Y ahí los mercados tiemblan. Y ahí los mercados tiemblan. Y el timing para esto, ¿cuál es, Leo? Mira, el timing, nosotros en el último reporte semanal, y de hecho uno lo aplica en carteras, acá ya no, hay que ser profesional en esto, hay mucha gente que tira la ficha y se juega. Para los que venimos comprados de hace mucho Brasil, y ya, digamos, el capital vale más que 2 veces, o sea, venís acumulando una performance muy buena, lo que nosotros decíamos es, momentáneamente, gastate unos mangos, comprate unos puts, que es como, para que la gente lo entienda, es como comprar un seguro para el auto. Este mes no choqué, pagué el seguro en vano. Y sí, bueno, es así. Si sale bien lo de Lula, bien significa que lo confirman, la culpabilidad, la bolsa brasileña va a seguir para arriba. Vuela y te quedás con el upside, te quedás con la parte positiva, digamos. Claro. Perdiste unos mangos con el put, pero bueno, te cubriste, pagaste seguro. Sí, de estar de comprar un call, digamos. Claro. Tenés una guita que hundiste, para arriba tenés todo y el downside lo tenés acotado. Okay. Entonces esto es lo mismo, como venís con posiciones ya construidas, larga y digamos, dependiendo de la liquidez de cada papel, etcétera, por ahí directamente lo haces con un ajustado por, digamos, volatilidad, pero lo haces contra un sintético de puts del EWZ y listo. Te comés el primer 5 o 6% de caída, pero yo creo que si Lula no es, digamos, encontrado culpable, me parece que la caída va a ser mucho mayor que 5 o 6%. No en un solo día, sino en el transcurrir de los días. Tal cual. Interesante eso, porque ese puede ser un sacudón que a nuestro mercado, si Brasil se cae más de 6%, nosotros nos caemos 10, 15%. Y nuestro mercado, a ver, tiene en etapa que vos, siempre te lo digo, lo explicaste muy bien en el Expo-EFI del año pasado, nuestro mercado está entrando mucha plata de real money, o sea, de fondos de verdad. En Brasil recién están los especuladores. Los fondos de verdad todavía no están entrando y están esperando que se resuelva todo este tema político. ¿Cómo le puede pegar a la Argentina? Bueno, la verdad, cuando uno proyecta el 2018 de la Argentina, uno dice, bueno, la industria le va a ir relativamente bien, porque Brasil te va a sacar a flote. Las Expo, que este año anduvieron mal, posiblemente el año que viene anden un poquito mejor por Brasil. Entonces te puede empezar a pegar por ese lado. Y el tipo de cambio, que ya tan barato no está, ¿no? Claro, y el tipo de cambio real, que presentaba Sturzenegger ayer, el tipo de cambio real multilateral está en una banda. Bueno, gran parte del trabajo de que el tipo de cambio real esté ahí
lo ha hecho el real brasileño, apreciándose. Entonces, una gran devaluación de Brasil, bueno, te puede generar algún ruido en el mercado argentino. Entre paréntesis, digamos, muy favorecido todavía por los flujos. O sea, acá vos ves que entra mucha plata y eso va a ser difícil hacerles cambiar de opinión a los inversores, sobre todo de afuera, de que Argentina va a estar muy afectado por lo de Brasil. Me parece que van a separarlos. Está bien. Bueno, interesante para verlo eso, ese efecto de desacople, ¿no? De Brasil y Argentina. Y si bajamos de nuevo, digamos, al mercado de equity local, una cosa que siempre le digo a los inversores, ¿no? Cuando a veces uno compra en medio de una crisis, ¿no? Uno no sabe realmente si está de corto plazo comprando muy caro o barato, pero uno puede decir, bueno, por lo menos no estás comprando en el máximo histórico, que no es el caso actual, ¿no? Ahora cuando vos te enfrentás a un inversor, le tenés que decir, mirá, estás comprando en el máximo histórico en pesos y en dólares. Si estás comprando barato o caro, no lo sé si va a seguir subiendo o no, pero es el máximo histórico. ¿Te da un poquito más de vértigo estar comprando en estos niveles? ¿O crees que todavía los fundamentos siguen dando para que Argentina crezca? Mira, es un mercado alcista que arrancó en el 2014. Está más cerca de su punto final que de su punto inicial. Hoy encontrás una gran correlación entre papeles que se mueven un montón y recomendaciones que se hacen en Twitter el día anterior. O sea, estás en una fase altamente especulativa, nadie mira una evaluación de nada, y un dato llamativo, o sea, Nicky Caputo vendió su participación en su constructora Caputo a 15 pesos cuando la bolsa valía 22. Claro. Eso es llamativísimo, ¿no? 15 es el promedio de los últimos 6 meses, o sea, cumplieron con la regla de la CNB. Ahora, ¿por qué un empresario como Caputo, muy allegado, digamos, al poder y palpando la realidad de la Argentina, decide vender a descuento? O sea, es una cosa que en los libros a nosotros nos lo enseñaron al revés. Debería por lo menos encender en una luz amarilla o naranja, ¿no? Realmente al día siguiente sube la acción de la comprada y baja de la compradora. Sí, es correcto eso. Siempre la que compra suele vender las sinergias de alguna forma y el mercado no le cree, ¿no? De que va a ser más eficiente en los costos, de que, no sé, va a tener sinergias entre el personal, que va a ser más eficiente y eso el mercado generalmente no le cree, castiga a la que compra y la comprada suele tener que pagar un premio por sobre el valor de mercado para poder sacarla. Esto es al revés. Claro, si bien es cierto, y la veníamos recomendando, TGLT dentro de las constructoras había tenido un cambio no solo de fondeo, sino también de management, que le daba otro tipo de perspectiva. Pero yendo al punto, digamos, anterior, Caputo está vendiendo Central Porto, Caputo vendió su constructora Caputo. O sea, ¿por qué está vendiendo un tipo que, no sé, uno podría llegar a decir hay que respetarlo y ver lo que está haciendo, porque está vendiendo caro? Entonces, lo que te está mostrando y reflejando es que las cosas en Argentina están caras y realmente tiene que pasar el mejor de los escenarios para no perder plata cuando uno lo mide en un par de años. Entonces cuesta un poco hoy tener posiciones muy grandes en acciones. Realmente cuesta un montón. Hace 2 o 3 años atrás, de hecho creo que compartimos alguna vez alguna charla que decíamos que los bancos argentinos tenían que valer 10.000 millones de dólares. No, valían 1.000, bueno, ya multiplicamos 10. Claro. Hoy vale 10.000, bueno, vos ponés toda tu plata en acciones, ni loco. Bueno, hoy una de las grandes sociedades de bolsa de acá me mandó varios research recomendando o subiendo por lo menos todos los targets de los bancos argentinos. ¿Vos coincidís con eso? Mira, esos son modelos. A mí, poniendo un escenario realmente optimista hacia adelante, me da que están muy bien valuados. Pero me parece que no estamos discutiendo evaluaciones hoy en el mercado, lo que estamos discutiendo es flujo.
y el flujo es incesante. Flujo mata fundamental. Contra un tren, y no. Pero sí hay que tener esto en claro. Entonces, por ejemplo, hoy hay mucha gente que se está yendo hacia el panel general, donde si llega a pasar algo de un día para otro, son papeles que la liquidez desaparece por completo. Y esto yo lo tengo como experiencia propia, después de cuando yo me estaba iniciando en esto, que una persona viene con una cartera y para que le recomendemos y le manejemos, y bueno, esa cartera venía del año 91-92. Esos papeles que había comprado allá arriba no operaron más. Cuando volvieron a operar, operaron 50% abajo. Y era una cartera de todo panel general, que era imposible salir. Hubo que esperar 2 o 3 años para que recién empiece a haber mercado. Entonces, ya sé que es aburrido, que a la gente no le gusta, hoy está todo por el análisis técnico, hoy está todo por el flujo, por el momentum, Ahora, si yo te digo que vos vas a estar comprando un departamento a $10.000 el metro cuadrado, en Palermo, bueno, hoy la bolsa argentina no está barata. Leo, se nos va el programa. Te dejo ahí con el último comentario. La bolsa argentina no está barata. Dale, chicos, les mando un abrazo grande. Leo, querido, te mando un abrazo. Leo Quialba, socio fundador de Delfos Investment. Se nos fue el programa, Tano. Gracias, Ale, gracias, Leo. Lindo programa. Nos vemos el martes que viene. 19 horas en el hombro de la bolsa. Radio Cultura 979. Porque todo es cultura y porque somos radio.